Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad visitaremos las catacumbas de París, donde conoceremos su importancia histórica en Francia. Así que ponte cómodo, porque nos vamos rumbo a nuestro destino, París, Francia. La historia de las catacumbas de París se remonta a la antigüedad, cuando las canteras de piedra caliza fueron excavadas para proporcionar material de construcción a la creciente ciudad. Estas canteras subterráneas se extendieron a lo largo de los siglos y formaron una extensa red de túneles y galerías debajo de la superficie de París. Durante el siglo XVIII, la situación de los cementerios parisinos se volvió insostenible debido a la superpoblación y la falta de espacio. Los cementerios estaban ubicados dentro de la ciudad y se habían vuelto insalubres, propagando enfermedades y olores desagradables. Además, algunos cementerios se encontraron en mal estado y los cuerpos se expusieron a medida que los terrenos se hundieron. En 1786, como medida para solucionar este problema, se tomó la decisión de trasladar los restos humanos de los cementerios de la ciudad a las antiguas canteras subterráneas. Los huesos y cadáveres fueron transportados de manera ordenada y silenciosa durante la noche para evitar cualquier perturbación o rechazo por parte de la población. Las primeras evacuaciones afectaron al cementerio más importante de París, el Cementerio de los Santos Inocentes, clausurado en 1780, tras permanecer en uso ininterrumpidamente durante más de 10 siglos. Se vaciaron las sepulturas, las fosas comunes y los osarios. Los huesos se descargaron a través de 2 pozos de servicio de la cantera para su posterior distribución y apilado en las galerías por los canteros. Los traslados continuaron tras la Revolución hasta el año 1814, con la eliminación de los cementerios parroquiales del centro de París, como San Eustaquio, San Nicolás de los Campos y el convento de los Bernardinos. Los traslados se iniciaron de nuevo en 1840 durante las obras de urbanismo de Louis Philippe y las obras haussmannianas entre 1859 y 1860. Es declarado Osario Municipal de París el 7 de abril de 1786 y es entonces cuando se apropia el término mítico de catacumbas en referencia a las catacumbas de Roma, lugar que despierta gran fascinación pública desde su descubrimiento. Se estima que los restos de aproximadamente 6 millones de personas fueron llevados a las catacumbas, incluyendo esqueletos individuales, restos provenientes de fosas comunes y todos los cuerpos de los cementerios más antiguos. Una vez trasladados, los huesos fueron destinados de manera organizada en las catacumbas. Se crearon paredes y pasillos utilizando los huesos y cráneos humanos y se diseñaron patrones artísticos con ellos. Esta disposición de los restos humanos fue realizada por los trabajadores encargados del traslado y se llevó a cabo un enfoque estético y simbólico. A lo largo de los años, las catacumbas de París han tenido diversos usos. Durante la Revolución Francesa, las catacumbas fueron utilizadas como escondite y refugio para los revolucionarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, también fueron utilizados como refugio para los parisinos durante los bombardeos. En el siglo XIX, las catacumbas se abrieron al público por primera vez y desde entonces se han convertido en una importante atracción turística de París. Al final del recorrido, se pone a disposición de los visitantes un libro de visitas para recoger sus impresiones y opiniones. Este libro se llena con gran rapidez debido al gran interés que esta visita despierta, tanto entre la población francesa como entre los extranjeros. Con el paso de los años, el osario recibió la visita de numerosos personajes ilustres. En 1787, el conde Artois, futuro Carlos X, acude en compañía de damas de la corte. En 1814 recibe la visita del emperador de Austria, Francisco I, y en 1860 es Napoleón III quien las recorre acompañado de su hijo. En la actualidad, todo el mundo puede acceder a ellas, sin necesidad de una autorización. Las catacumbas de París reciben a casi 550.000 visitantes al año. Sin embargo, es importante tener en cuenta que solo una pequeña parte de ellas está abierta al público, mientras que la mayor parte de red de túneles y galerías sigue siendo inaccesible por seguridad, preservación, por ser un patrimonio histórico y cultural importante y por respeto a los restos humanos.
Las catacumbas de París son consideradas como parte de la cultura francesa debido a su profunda conexión con la historia y la identidad de la ciudad. Representan varios aspectos culturales y simbólicos. Historia y patrimonio. Las catacumbas albergan los restos de millones de personas, lo que refleja la rica historia de la ciudad. La decisión de trasladar los huesos y cráneos durante el siglo XVIII muestra la capacidad de adaptación y solución de problemas de la sociedad parisina de ese tiempo. Además, son un testimonio tangible de la evolución urbana y la transformación de los espacios a lo largo de los siglos. Arte y estética. La disposición artística de los huesos y cráneos muestra la creatividad y el enfoque estético de la cultura francesa. Los patrones decorativos y las formas simétricas creadas con los restos humanos reflejan la apreciación del arte y la belleza, incluso en contextos inusuales y macabros. Mitos y leyendas. También han alimentado numerosas leyendas y mitos a lo largo de los años. Han creado historias y narrativas en torno a las catacumbas que han catapultado la imaginación popular y han contribuido a la tradición oral y la cultura del folclore en Francia. Turismo y visitas. Son una de las atracciones turísticas más emblemáticas de París, lo que demuestra cómo han llegado a representar la cultura francesa en términos de atracción y curiosidad histórica. Los visitantes de todo el mundo acuden a las catacumbas para explorar su fascinante historia y experimentar una parte única del patrimonio francés. Las catacumbas de París son un testimonio histórico y cultural fascinante que muestra la complejidad de la ciudad y su relación con la muerte y el pasado. Y hasta aquí llega este paseo por las catacumbas de París. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y regálame un like. Hasta un próximo video.